Y dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a empezar en esta mañana con la primera palabra que Cristo pronunció desde el Calvario. Son 7 palabras, escucharemos 7 sermones, tendremos un receso a mitad de todo el tiempo y al final todos están invitados a un almuerzo congregacional. La primera palabra es conocida como la palabra de salvación y está ubicada en el libro de Lucas, el capítulo 23, versículo número 34. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Esto que el Señor pronuncia aquí, sin lugar a duda, que es una oración. El Señor estaba guardando silencio ante los hombres, ante Pilato, ante las autoridades, pero no guardaba silencio ante su Padre. Y nosotros yo creo que debemos de orar mientras respiremos. Mientras estamos vivos, su pueblo, sus hijos, su iglesia debe de orar, debemos de orar. A veces me pregunto si cuando la gente no viene a los cultos de oración y ayuno es porque no les gusta orar. Pero los cultos de oración y ayuno son uno de los tiempos más gloriosos en los que nosotros tenemos como iglesia. Y nada debería de apartarnos de ese tiempo de oración. Y yo pienso que lo que Jesús tenía era mucho más que un hábito, porque el Señor había sido ungido con el espíritu de oración. ¿Qué me llama la atención de esta oración del Señor? Bueno, primero me llama la atención de que Él no estaba pidiendo algo para Él mismo. Él estaba orando por otros, no era para sí mismo. Él dijo: Padre, perdónalos, perdónalos a ellos. La petición es enteramente para otros. Él no está preocupado por él mismo, sino por el daño que toda esta gente le estaba haciendo a su Padre. Si nosotros fuéramos llevados a una hoguera, a una cruz, no nos asombraríamos si nuestra primera y última oración serían tal vez peticiones personales. Pero Él allí muriendo estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en aquellos. Yo a veces veo la compasión de Jesús por nosotros. Por lo tanto, la oración no era solo por otros, sino que yo creo que va más allá de eso. La oración era por gente cruel, era por sus enemigos, por aquellos que en ese momento lo habían coronado, lo habían traspasado, lo habían abofeteado, lo habían escupido, habían puesto clavos en sus manos, se habían burlado de él. La oración de Cristo era por ellos y no era una oración por enemigos que le habían hecho algún daño años atrás. Era una oración por gente que en ese momento, en ese instante, habían estado blasfemando para llevarlo a morir. ¿Y cuándo era que él estaba orando? Cuando su sangre corría de sus manos y de su cabeza y de su costado y de sus pies.
Ahí es que estaba orando él. ¿Cuál es el alcance de la oración de Cristo? Yo creo que era una oración de gran alcance. Eso llegaba a los fariseos, llegaba a los escribas, llegaba hasta Poncio Pilato, hasta Herodes, llegaba hasta los romanos y llegaba hasta nosotros. Él estaba orando por toda esta humanidad loca de la cual estamos rodeados. Pero uno se pregunta, ¿y dónde es que él lo aprendió? ¿Dónde aprendió eso? Él no aprendió eso de ninguna parte. Esa era la naturaleza de él, de su bondad, de su amor semejante a Dios. Entonces quiero ver este sermón rápidamente en algunos puntos. En primer lugar, yo creo que este es un pasaje que es esclarecedor en cuanto a la intercesión del Señor. Mira que el pasado de la cruz fue la señal del presente en el trono. Y Él continúa al día de hoy delante del trono de su Padre, orando, intercediendo, suplicando a favor de hombres culpables, clamando hoy también, diciendo hoy también, Padre, perdónalos. Y el primer punto en que podemos ver el carácter de su intercesión es este, que la intercesión de Cristo es una intercesión misericordia o misericordiosa o llena de misericordia. Aquellos por quienes el Señor estaba orando de acuerdo al texto no merecían su oración. Eran indignos, eran personas indignas de que el Hijo de Dios ore por ellas. Ellos habían conspirado para matarlo, lo habían crucificado, lo habían hecho de alguna manera injustificable llevándolo a la cruz. Cristo no tenía por qué haber orado por ellos. Es más, ellos ciertamente nunca pidieron que Él orara por ellos. Ellos no le dijeron, Señor, ora por nosotros. Pero cuando hizo esta oración, yo a veces pienso que hasta tal vez cuando ellos la oyeron, la ignoraron, se burlaron o la recibieron con indiferencia y ni le prestaron atención. Tal vez cuando oyeron de los labios decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tal vez lo que había en ellos es indiferencia. Como al día de hoy también la hay. Ellos merecían una maldición. Y ora por aquellos que rechazan sus súplicas. Y si Él oró por aquellos que rechazan su súplica, yo creo que con mucha más razón lo hará por nosotros cuando valoramos la respuesta o la oración que hacemos a Dios. Recuerda que si no hay nada bueno en nosotros, eso no va a ser una barrera para impedir que Cristo interceda por nosotros. Lo segundo que me llama la atención es que Él en esta oración es sumamente cuidadoso en las palabras que dice. Él de alguna manera lo que hizo fue averiguar cuidadosamente a sus enemigos para encontrar en ellos algo que pudiera ser un argumento a favor de ellos. No había nada bueno en ninguno de ellos, en ninguno de nosotros, nada bueno. Y Él está husmeando cuidadosamente para saber qué puede presentar ante su Padre como un argumento valedero a favor nuestro, a favor de ellos. Y Él no pudo ver nada hasta que sus ojos sabiamente se posaron en su ignorancia. Y Él dice, no saben lo que hacen. Y lo mismo hace ahora en el cielo. Cristo no es un abogado negligente que está en el cielo intercediendo por su pueblo. Él conoce nuestra condición en este momento y el estado exacto de
nuestro corazón, Él conoce las tentaciones que tendremos. Antes de que caigamos en una tentación, Él sabe ya de antemano. De hecho, en el caso de Pedro, Él le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él sabía que Pedro iba a caer. Y Él sabe cuando tú y yo vamos a caer. Y Él de antemano ora. Él está en el trono de su Padre ahora, intercediendo y orando por nosotros. La condescendiente ternura de nuestro grandioso y sumo sacerdote es increíble, es abrumadora. Y Él nos conoce mejor de lo que nosotros creemos conocernos a nosotros mismos. Él sabe de qué barro estamos hechos. En tercer lugar, me llama la atención también que esta oración es una oración impetuosa. Tiene una fuerza abrumadora. Jesús estaba tan ávido, tan deseoso de que sus enemigos se salvaran. Y Él recurre a un argumento para la misericordia que un espíritu probablemente menos ansioso no habría podido nunca decirlo. Él dice: no saben lo que hacen. Él no es alguien que está intercediendo, Él no es un intercesor adormecido, Él no está callado, Él no descansa ni descansará hasta que aparezca el sol de justicia y hasta que los que son llamados para salvación vengan a salvación. Pero por otro lado, en cuarto lugar, la oración que allí es ofrecida nos ayuda a juzgar su intercesión en el cielo en lo tocante a su persistencia, a su perseverancia y a su perpetuidad. Persistencia, perseverancia y perpetuidad. Nosotros de hecho que hemos pecado, hemos contristado al Espíritu, pero no hemos detenido a esa poderosa y santa lengua del Señor, quien intercede por nosotros. Él interviene en todo momento, clamando y rogando en el trono eterno, delante de su Padre. Es como: deja lo que pase este año. Y llega el próximo año, vamos a darle un año más de chance. Y viene otro mes, démosle otra oportunidad. Y así Dios está mostrando en Cristo su paciencia para con todos nosotros. Él vive y mientras Él esté vivo, Él va a estar intercediendo por nosotros. Mientras haya un pecador en la tierra que deba ser salvado, habrá un intercesor en el cielo que argumente a su favor, que esté orando por él. En quinto lugar, yo quisiera que ustedes piensen en esta oración que hizo nuestro Señor allí en la cruz, que es probablemente semejante a la oración que Él mismo hace en el cielo. No solamente la que hizo en la tierra, sino que es una oración que así como la hizo en la tierra, en la cruz, también lo hace en el cielo. ¿En razón de qué? En razón de su sabiduría. Fue una oración sabia, cargada de sabiduría. Ellos, todos aquellos que lo crucificaron en ese momento, necesitaban allí y entonces el perdón de Dios. Mira que Él no dice ni siquiera: Padre, ilumínalos. Porque si Dios los hubiera iluminado, lo que hubiera habido en la gente en ese momento era una tortura a sus conciencias por lo que estaban haciendo. Fue una oración sabia de parte de Cristo.
Él no dice ilumínalos. Él dice perdónalos. Esa es la palabra de Cristo, perdónalos. Y lo mismo sucede en el cielo. Cristo ora sabiamente por la bendición más necesaria. Yo pienso que ahora sí Él está intercediendo y dice, ilumínalo a fulano, Padre, sutano. Ora y clama por tus necesidades, lo mejor que tú puedas. Pero cuando tú hayas terminado de orar, tú deberías decirle al Señor, Señor, no respondas a ningún deseo mío si no es acorde con tu juicio, si no está de acuerdo con tu voluntad. Y si en algo que he pedido he fallado en buscar lo que necesito, enmienda mi súplica, pues tú eres infinitamente más sabio que yo para pedir. Porque a veces pedimos sin saber lo que nos conviene, pero Él sabe lo que tú y yo necesitamos. En sexto lugar, antes de pasar a mi segundo punto, yo creo que en esta oración también nos deja ver su soberanía, cómo Él predomina. Porque tú recuerdas que cuando estaba vivo, Él dijo que el evangelio tenía que predicarse y Él dijo, empiecen por Jerusalén. ¿No es cierto? Id y predicar el evangelio, dijo Él, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él dijo, empiecen por Jerusalén. Ellos obedientes, Pedro predica, ¿y qué pasó? Se convierte en 3,000. Siguen predicando, se convierte en 5,000. Dice la Escritura que después muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Luego se salvaron varios romanos. Él nunca intercede en vano. Con manos ahí sangrantes, con pies adoloridos, Él tuvo éxito. Él tuvo éxito. Él fue victorioso en el madero, aunque fue desamparado por Dios el Padre y despreciado por el pueblo, Él triunfó con sus argumentos. ¿Cuánto más ahora? Mi segundo punto es que esta oración de Cristo es una señal para la iglesia. Porque la oración de Cristo fue una oración desinteresada. Mira que Él no se incluye en la oración. Él está orando en favor de otros, en favor de pecadores. Él está orando por otros. Y las iglesias, yo no creo que están establecidas para atender al pastor, para darle el sueldo al pastor. Eso tal vez es parte de, para rendirle culto al pastor. Y digo esto porque a veces hay pastores que son casi como que inalcanzables. Son casi como intocables. Y la iglesia ha hecho de ellos a veces como ídolos. Yo creo que tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto en las iglesias. Pero las iglesias no son establecidas para que hombres que tengan un fácil argumento o facilidad de palabra se pongan de pie los domingos y hablen y así obtengan de sus admiradores el pan diario de cada día. Estos lugares de adoración como este no son construidos para que nosotros podamos sentarnos cómodamente en el sofá, en el asiento y oír algo que nos haga sentir cómodos, placenteros, nos haga sentir bien. La iglesia no existe para la iglesia misma. Así como tampoco Cristo existió para sí mismo. Él no vivió para sí mismo. El fin debe ser considerado, es decir, la conversión de los descarriados. Cristo no oró
por él mismo. Cristo oró por los inconversos, por los que no lo conocían, por sus enemigos. Por eso es que para nosotros tiene sentido cuando salimos a evangelizar. Cuando tú no vas a evangelizar, tú no has entendido el evangelio. No lo has entendido. Porque no sales a evangelizar y aunque no salgas, tampoco evangelizas. Tampoco inviertes tiempo en los que están descarriados, en los que son enemigos del Señor. Entonces tenemos a veces un evangelio tan cómodo. La iglesia no debe de vivir para sí mismo, porque Cristo no oró para sí mismo. Cristo no vivió para sí mismo. Cristo vino a morir y a dar su vida en rescate por los pecadores. Por eso es que Él oró por el pecador. Y Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, la oración de Cristo tenía una gran espiritualidad de propósito. Él no está buscando nada para estas personas, excepto lo más importante para sus almas. Por eso Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál fue el alcance de su misión? Bueno, el alcance de su misión debe ser ilimitado. Tu gran encargo, te voy a decir para quién es cuando vengas a la iglesia. Tu gran encargo es para la ramera, para la prostituta, para el homosexual, para el ladrón. Tu gran encargo es para el blasfemo, para el borracho, para los más depravados y pervertidos, para los homosexuales. Ese debería ser nuestro encargo. Ir por aquellos que están lejos de Cristo, que están en densa oscuridad en sus almas. Pero por lo general, esa clase de personas son en las últimas en las que pensamos. Cristo no fue así. Cristo estaba orando ahí en la cruz por sus enemigos, por gente perversa, cruel y mala. Por lo tanto, no veas con indiferencia, ni oigas con indiferencia las palabras que salieron de los labios del Señor. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero por otro lado, es un ejemplo para la iglesia, porque esas palabras de Él fueron llenas de esperanza. No había sino esperanza. Era Él que estaba pidiendo por los perdidos. Pero por último, la actividad de la iglesia tiene que ser buscar a los más caídos y a los más ignorantes y buscarlos de una manera perseverante. Y el propósito de la iglesia sigue siendo todavía mirar por las almas de los perdidos. Eso es importante para todo cristiano. Si tú estás pensando solamente en tu cristianismo y no estás pensando en el perdido, yo creo que estás un poco distante del evangelio. A veces la gente dice, no, es que él está frío. A mí no me gusta utilizar esa palabra frío. Yo creo que tiene que haber un propósito más grande en nuestras vidas que las cosas comunes que hacemos. Y ese propósito debería ser que seamos semejantes a Cristo. Finalmente, tengo una palabra para aquellas personas que están aquí en esta mañana y no conocen a Cristo, los que están lejos del Señor. Al igual que aquellas personas por quienes oró Cristo cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que ellos estaban haciendo, ellos no sabían lo que hacían. Eran personas ignorantes. Probablemente en esta mañana algunos de ustedes son muy ignorantes todavía con respecto a Cristo y su obra en la cruz. Y por eso es que no han rendido su alma a Cristo. Por eso es que todavía les cuesta someterse. Por eso es que les cuesta obedecer por la ignorancia que hay en ustedes.
pero por ti, Cristo también oró. Esa oración de Cristo en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque son ignorantes. Esa oración fue también por ti. No sabían lo que hacían. Ustedes sabían, probablemente saben que son pecadores, saben eso, pero tal vez lo que no conocen es el gran alcance del pecado que hay en nuestros corazones. Pero aún esa ignorancia no los excusa, porque si los excusara, Cristo no hubiera dicho perdónalos. No lo hubiera dicho. Si la ignorancia fuera el objeto, que no, es que ellos son ignorantes, no, Él no hubiera dicho perdónalos. Pero la ignorancia no los excusa. De ahí que individualmente el ignorante también es culpable. Dice Hechos 17:30 que Dios pasó por alto los tiempos de su ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que mi recomendación es, amado ignorante, que te arrepientas ante Cristo y rinde tu alma al fiel Creador. Y el Evangelio es justamente eso. Confíen en Cristo, que murió por los culpables, y serán salvos. Quiera el Señor que esas palabras de Cristo repercutan en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y comprender que de los labios del Dios hecho hombre salieron esas palabras preciosas para todos nosotros. Porque yo también fui un ignorante antes de venir a Cristo. Y doy gracias a Dios que Él me sacó de la ignorancia cuando me reveló a Jesús. Y sigo orando que Él siga revelando a Cristo al corazón de muchos. Porque cuando Cristo sea revelado a tu corazón, entonces Cristo va a estar por encima de tu esposa, tus hijos, tu trabajo y tus estudios. Solamente cuando Cristo sea revelado a tu alma.